Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro espacio abierto al aprendizaje de esta semana número 3, nuestro primer espacio abierto al aprendizaje. No sé si me pueden escribir en el chat si me escuchan para que ya pueda dar inicio, mientras voy compartiendo lo que es manuales, citas y referencias para que lo podamos terminar y puedan ustedes tener toda la información. Ver. Ok, vamos a ver. Sí, me escucho. Muy bien. Muchísimas gracias. Una disculpa, creo que había generado la clase y no había puesto la hora. Y Devni fue la que me hizo la observación. Entonces le agradezco mucho y ya con eso ya pude poder mandarles el aviso de que teníamos hoy la cita a las 6 de la tarde. Bueno, ya también incluso ya le subí el aviso para la del viernes, por si alguien me puede acompañar el día viernes. Entonces, pues vamos a dar inicio porque tenemos muchísimas cosas que ver, muchísimas cosas que aprender. Es una semana muy interesante porque vamos a empezar un proceso de... Ah, ok. Qué bueno, Rosa María, qué bueno. Buena estrategia. Vamos a empezar un proceso de investigación, entonces sí necesitamos muchas cosas que ver, pero es importante recalcar el siguiente punto. Recuerden que tenemos el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, es lo primero que vamos a ver. En un segundo momento vamos a ver lo que son los temas, los vamos a explicar. Ya espero que nos quede tiempo para enseñarles a cómo grabar un audio en otra plataforma. Entonces, pues vamos a iniciar. Vamos primero con el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Recordemos que el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP lo tienen ustedes en el foro de novedades como uno de los primeros recursos de la semana número 1. De todos modos, en cada una de las semanas, ya sea en el foro aprendiendo o bien, si nuestra actividad es un foro, una de las actividades integradoras es un foro, también subo ahí el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Recuerden que es importante que trabajemos con él, porque este manual nos ayuda a trabajar en dos aspectos importantes, diría yo, los más importantes que nos podíamos tomar. Primero, es importante que si nosotros retomamos información de otra fuente, hagamos la mención dentro de nuestro texto. Si yo, por ejemplo, tomo alguna definición de otro autor que me dio sobre la molécula, entonces yo la quiero compartir en mi texto porque es primordial. Pues entonces yo tengo que citar dentro de mi texto, ya sea que haga una cita directa de forma narrativa o de forma parentética. Todo eso lo tenemos en el manual. Aquí en pantalla ustedes pueden ver, ya lo hemos visto, en el punto número 2 del manual tenemos lo que son las citas tanto directas como indirectas. Aquí vienen, no me voy a detener en esto, sino en el último punto que es el que no hemos visto. Aquí tenemos cómo se hace una cita directa corta, una cita directa larga, según lo que compartimos, si es con nuestras palabras, y también según la cantidad de palabras que vamos a compartir. Aquí viene un pequeño ejercicio. Entonces también nos dice cómo podemos hacerlo de forma parentética o de forma narrativa. Y recuerden que también el manual también nos indica que si únicamente nosotros incluimos nuestra sección de referencias y ahí me voy a incluir la fuente a la que yo acudí y no hago la cita correspondiente dentro del párrafo, estoy cometiendo plagio. Entonces no nos podemos quedar nada más con una, para que no vayamos a tener por ahí la confusión de que con una, si ya lo dije yo al final, no es necesario que lo diga dentro del texto, no. Necesitamos obviamente mencionarlo dentro del texto. Porque pues se puede prestar obviamente a una confusión, ¿no? Si ya tengo yo esa información en otro lado y la veo en este texto, pues obviamente me haría la pregunta de, pues si ya la encontré esa información en otra fuente, pues ¿por qué no se menciona correctamente en el texto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen ustedes cómo se debe de citar. A ver, denme un...
Bueno, muy bien. Entonces tenemos aquí, cuando hacemos citas de otras citas, etcétera, eso lo encontramos en el manual de citas y referencias. Recuerden, al final, entonces, en el capítulo número 3, nos hace mención a las referencias. Si quiere decir, yo dentro de mi texto no voy a incluir todos los datos de la fuente, no voy a poner todos los datos, sino, no sé, el apellido, el año, según como me indique el manual. Al final, el manual dice, todo trabajo que venga de Prepa en Línea CEP tiene que incluir al final una sección de referencias. Ya lo hemos visto, por ejemplo, Word, cuando yo le coloco todas las fuentes a las que yo acudí para hacer mi actividad. Al final, Word me puede hacer mi propia sección y me dice, ¿cómo quieres que se llame? Trabajos citados, bibliografía o referencias. Y yo le voy a colocar que sean referencias, porque así está indicado, ¿no? Entonces aquí nos dice cómo debe de ser la estructura de una referencia y también nos va a ayudar muchísimo porque más adelante vamos a encontrar, por ejemplo, si yo acudo a algún trabajo, algún foro de Prepa en Línea CEP, ¿cómo lo voy a citar? O si yo, digo, esto lo estoy pasando rápido porque obviamente es algo que ya lo vimos. Si yo trabajo con un PDF, ¿cómo lo debo de citar? Entonces aquí nos dice, material o apoyo que tengamos de Prepa en Línea CEP, ¿cómo lo vamos a citar? Pero ahora, si yo escojo otros formatos, ¿no? Como un video, un audio, ¿cómo lo debo de citar? Aquí viene. Ya lo hemos visto, ¿no? También en Word nos puede ayudar a citarlo correctamente, pero no tenemos que irnos muy lejos, ¿no? La misma herramienta que nos da Prepa Línea CEP, lo que es el manual, nos va a ayudar en ese punto. Entonces aquí vienen los diccionarios, material, infografías, ¿no? Que están ahorita, todo el mundo las conocemos, las redes sociales, si yo acudo a redes sociales, ¿cómo las debo de citar correctamente? Y lo que sí me voy a detener, que es el punto que no hemos visto, también si yo trabajo con tablas y figuras, entonces los dos primeros puntos que acabo de mencionar, si yo obtengo información de otra fuente, tengo que citarla dentro de mi texto con una cita directa o una cita indirecta de forma parentética o narrativa. Ahora, e incluir entonces mi sección de referencias. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros trabajamos con tablas y figuras? La diferencia primero de tablas y figuras. Las tablas muestran valores e información ordenada en filas y columnas. Las figuras pueden ser gráficas, imágenes, dibujos, fotografías, mapas, líneas de tiempo, cualquier otro tipo de ilustración. ¿Cuáles serían las características de las tablas y figuras? Número. El número de las tablas y figuras es lo primero que debe aparecer y se escribirá en números arábigos. Por ejemplo, tabla 1, figura 1, etc. El título, este debe ser breve pero descriptivo. Escríbelo enseguida del número de la tabla o figura con cursiva, sin punto al final, alinea a la izquierda tanto el número como el título. La nota. Debajo de cada tabla o figura puede aparecer una nota. Su fin es describir su contenido, dar una explicación que no se expresa solo con el título o cuerpo o para indicar su fuente. Escribe la palabra en cursivas y con punto. Nota y ponemos el punto. Utiliza la nota en puntaje menor al tamaño de letra del cuerpo del texto de la tabla. Ubicación puede tener un llamado en el texto, por ejemplo, ver tabla 1, consulta la figura 1 y las estructuras de las tablas, ¿no? Aquí nos dice que, bueno, podemos colocar el contenido en las tablas y alinearlo a la izquierda, pero si consideramos que es necesario que lo centremos toda la tabla, el contenido de la tabla para que se entienda mejor o para que se pueda leer mejor, obviamente lo podemos hacer como muestra aquí la imagen. Ahora, me voy con las estructuras de las figuras. Figura retomada y sin descripción. Colocamos figura 1, mariposa monarca, la nota retomada de Darwin 2007. Ahora, figura retomada y con descripción. Figura 1, mariposa monarca, la nota, mariposa monarca posando en una flor retomada de Darwin 2007. ¿Ok? Y aquí viene. Si es de elaboración propia, si tiene más elementos, cómo las voy a colocar, la información que yo debo de compartir. Tomemos en cuenta, cuando integras una figura que esté conformada por varios elementos dentro del título de la figura, incorpora el nombre de cada elemento introducido por una letra mayúscula y en cursiva, A, B, C.
Asimismo, agrega una nota debajo de cada elemento en el que indique su fuente en caso de ser necesario una descripción breve. Si retomas o adaptaste las figuras, puedes agregar dicha información en la nota. Ahora nos vamos con cuadros y obras de arte, que comúnmente también los podemos utilizar y nos pueden dar mucho apoyo a lo que nosotros estamos diciendo. Si la imagen que vas a retomar es de una obra artística, puedes tomar en cuenta lo siguiente. Ponemos figura 3, las meninas, bueno, recuerden que vamos en orden consecutivo como se presente. Se coloca el nombre original de la obra. En la nota colocamos el apellido del autor y el año en que se dio a conocer la obra entre paréntesis. Toma en cuenta, las referencias de las tablas y figuras deben incluirse en la sección de referencias, excepto las de elaboración propia. Entonces, por ejemplo, que no es de elaboración propia, sino es una obra artística, una pintura reconocida, vamos a incluir los datos completos al final en la sección de referencias. Y bueno, en este manual te mostramos cómo se aplican y construyen las citas y referencias, las cuales son necesarias para escribir textos académicos y de investigación. Te recomendamos consultarlo con frecuencia, principalmente cuando requieras citar las ideas de alguien más o elaborar referencias de las obras que hayas consultado sin incurrir en faltas a la integridad académica. Finalmente, te informamos que la aplicación del manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP basado en el estilo APA es de carácter obligatorio para toda la comunidad de Prepa en línea CEP y estará vigente hasta que se indique lo contrario. Y recuerden también que al ser el formato APA, que esto quiere decir la forma en cómo compartimos la información, que hay diferentes formatos. Anteriormente, si ustedes se acuerdan, trabajábamos con el formato Chicago. Es que voy a compartir, no sé, primero los datos del autor o primero los datos de la obra, según nos esté solicitando el formato. Entonces, este formato APA es un formato universal. Si ustedes necesitan que comúnmente, pues familiares también necesitan trabajar con saber citar correctamente y comúnmente la mayoría casi trabaja con formato APA. Entonces, también les puede servir tanto a ustedes como a sus familiares, también lo pueden compartir. Y les digo, no solamente sirve para este módulo, sirve para los siguientes módulos, incluso si ustedes desean seguir su formación académica, también les puede servir. Entonces, es algo que podemos tener ahí de consulta cotidiana o bien podemos guardarlo en nuestra computadora para estarlo consultando constantemente. Aunque recordemos también que pues tenemos herramientas como Word, que nos puede ayudar, o como otra serie de páginas que también nos ayuda a citar correctamente en formato APA. Recordemos únicamente que hacemos mucho hincapié porque nos hemos encontrado cuando revisamos las tareas que hay párrafos que son copiados de otras fuentes. Terminamos en una página, termina en un párrafo de, no sé qué será, de 2 parrafitos, me encuentro como 4 fuentes diferentes. Y obviamente la mayoría casi son copio y pego, ¿no? Entonces no hacemos paráfrasis, no hacemos las indicaciones de señalar una cita corta, una cita larga, indicar de dónde fue. Entonces, mucho ojo con esta parte. Si empezamos a hacerlo cuando estamos haciendo nuestras actividades integradoras, pues ya va a ser muy fácil en adelante. Simplemente es estarnos acostumbrando y sobre todo invitarlos a que hay que hacer las actividades de forma personal, porque el copiar de otro lado, pues termina siendo como un rompecabezas que no nos da la imagen original, sino más bien es un rompecabezas que nos muestra diferentes imágenes y por lo tanto no se aprecian como debe de ser. Entonces, para que lo tomemos en cuenta y con eso terminamos la parte del manual. Así que me salgo de aquí y me voy a la presentación del día de hoy. Denme un momentito, por favor. Muy bien, ya la tenemos ahí en pantalla. Nada más déjenme hacerla grande. Cualquier cosa o duda, por favor, escríbanme en el chat y yo ahorita los atiendo. Ya, ya se va a hacer. Ya. Muy bien, pues esta semana, módulo 5, es una semana de muchos conocimientos y una gran área de oportunidad. Ahorita les voy a decir los puntos en los cuales siempre tenemos un área de oportunidad. Yo no digo errores, sino más bien son áreas de oportunidad. Estas áreas de oportunidad nos permiten crecer, nos permiten adquirir nuevos conocimientos, en fin, vamos a verlo obviamente de esa manera. Entonces, en esta semana 3 vamos a trabajar con la unidad número 3, argumentos y el proceso de investigación.
Pues vamos a ver qué tenemos que hacer, pero antes de eso vamos a conocer el propósito, elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a propuestas de solución. Sabemos obviamente que, y ya lo hemos estado reflexionando esta semana, cuando hemos destacado la importancia de un argumento dentro de una investigación. Esto viene siendo como resultado de voy a fortalecer lo que estoy diciendo, estoy justificando lo que estoy diciendo, estoy mostrando una investigación, un estudio que se hizo y que obviamente, pues como toda investigación, pues nos puede ayudar a solucionar diferentes problemas que se van presentando en la vida cotidiana o en la vida del ser humano. Así que no perdamos de vista que el argumento siempre es importante, ¿no? Vamos a ver incluso en esta investigación que vamos a hacer que el papel de la argumentación es primordial en todas las áreas de nuestra vida. Tengo una buena idea, pues no solamente es externarla, sino mostrar que es el resultado de una investigación, que es el resultado de algo que yo estudié, que me preparé, que va a ayudar. Entonces, tengo que hacer toda esa serie de trabajo, por decirlo así, que me ayuden a mostrar, obviamente, un buen argumento. Vamos primero entonces, lo que yo voy a mostrar ahorita van a ser algunos pasos que vamos a hacer en el proceso de investigación, pero antes de eso, pues vamos a ver una pequeña infografía, hablábamos hace un momento de las infografías, una pequeña infografía que me va a mostrar cómo estamos en el tema de la ciencia los mexicanos. Y en ese tema, porque pues también una investigación también va muy relacionada con la ciencia y a veces pensamos que estamos muy alejados. Así que vamos a ver algunos números importantes. En México hay 2 científicos por cada 10,000 habitantes. Imagínense, como que es un tema que le damos la vuelta, como decimos nosotros. El 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente alejado de ella. Comúnmente, pues es lo que hacemos, ¿no? Que no esté, aunque no dejamos de reconocer que la ciencia, pues, forma parte de nuestra vida cotidiana. México prefiere la magia a la ciencia. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México, realizada por el CONACYT y el INEGI, la mayoría de la población desconfía y hasta teme de los científicos. Cree además que los ovnis son vehículos de otras civilizaciones espaciales. Vamos a ver los porcentajes. 57,5% piensa que los mexicanos pueden ser peligrosos piensa que los científicos, perdón, pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. Cuando empezamos con esto de la pandemia, una revista sacó una serie pues de datos sobre diferentes pandemias que han acontecido a lo largo de la historia de la humanidad. Y sacaron una, no me acuerdo qué pandemia fue, pero ustedes se han de acordar de esa historia de Frankenstein, el moderno Prometeo que la vieron en el módulo 4 que acaban de pasar. Pues en ese momento que se dio esa pandemia estaba pues muy de moda lo que es la historia de Frankenstein. Entonces mucha gente no quería se enfermaban y mucha gente no quería ir al doctor porque pensaban que les podía pasar lo mismo, ¿no? Que les iban a tomar, los iban a matar, que los iban a tomar en pedacitos y que iban a sacar un Frankenstein. Entonces mucha gente les pasó eso, ¿no? Entonces pasa eso que dicen, a veces pensamos que los científicos o aquellos que son dedicados a la ciencia son peligrosos debido a sus conocimientos. Otro porcentaje, 38% piensa que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. 77,6% dice que en México debería haber personas trabajando en áreas de investigación, que no tenemos casi. 83,6% de los mexicanos confiamos demasiado en la fe y poco en la ciencia. Cerca del 50% aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. Y nuestro último porcentaje, 83,6% de los consultados están en contra de la clonación de animales. Muy bien, es un poquito de los porcentajes que tenemos en nuestra relación con la ciencia, pero recordemos que esto que vamos a iniciar esta semana como un protocolo de investigación, un inicio, nos va a permitir también empezar a dar pasos un poquito en todo lo que se hace comúnmente con la ciencia. Todo empieza con, obviamente, un protocolo y una investigación.
Una frase de Carl Sagan. Carl Sagan fue, sí, creo que fue, un investigador, ay, un investigador de la NASA. Primero, obviamente, trabajó en una universidad, creo que era maestro, y después pasó a ser investigador de la NASA y él propuso el famoso programa de Cosmos que nos permitió adentrarnos mucho y conocer nuestro mundo, ¿verdad? Más allá de nuestro planeta, el Sol, las estrellas. Y entonces él era el que conducía el programa y explicaba de forma muy sencilla, ¿verdad? Todo el universo. Entonces, Carl Sagan tiene esta frase que me gustó mucho que dice, en algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido. Entonces, eso es lo interesante de la investigación, en que la investigación que hagamos, aunque digan, bueno, ya son muchas generaciones que pasaron en este módulo y hacen lo mismo, pero cada investigación es diferente, porque nosotros le damos nuestro sello personal y entonces podemos encontrar eh, aspectos o temas que anteriormente no se habían encontrado. Por eso dice, es algo increíble y está esperando algo ser conocido. Muy bien. Pero antes de investigar, vamos a empezar con este protocolo de investigación. Lo que voy a explicar ahorita viene siendo los puntos que vamos a realizar en una de las actividades integradoras, que comúnmente creo que es la segunda actividad integradora, entonces explico y de todos modos cuando llegue al punto de explicar las actividades integradoras voy a volver a retomar estos aspectos. Pero los quise especificar de forma más precisa para que podamos entenderlos y no se preste a confusión. Primero tenemos que empezar con nuestro tema de investigación. Tenemos que definir, y yo le agrego, delimitar nuestro tema de investigación. Primero, si la indicación de la actividad nos dice, seguimos trabajando con el tema legalización de las drogas, pues adelante. Pero si la indicación nos dice, puedes trabajar con el tema que tú quieres, pues yo los motivaría que adelante hagamos ese aspecto porque tendremos la oportunidad de trabajar a lo mejor con un tema que nos llama la atención, con un tema que ha venido rondando en nuestra cabeza, o queremos reforzar algún tema que consideramos importante. Entonces es nuestra oportunidad para trabajar con eso. Ahora, ¿por qué le estoy agregando la parte de delimitar el tema? Si yo decido, por ejemplo, trabajar con la parte de inteligencia artificial, ¿no? La famosa inteligencia artificial ahorita que anda en boca de todos. Ah, pues yo puedo decir la historia de la inteligencia artificial, las características, páginas donde puedo yo trabajar con la inteligencia artificial. ¿Qué acciones yo debo de hacer para trabajar con la inteligencia artificial? ¿Qué puedo obtener? Entonces son un abanico de resultados que yo puedo tener con el tema de la inteligencia artificial. Si al contrario, yo la delimito, yo digo, del tema de la inteligencia artificial, lo único que yo quiero saber es de qué manera o cuál es la relación o qué puedo hacer con el tema de la educación con la inteligencia artificial. Entonces ya estoy delimitando mi tema y ya no lo dejo tan abierto que a lo mejor con tanta información no se queda nada muy bien definido, entonces no digo nada en concreto. Entonces definamos nuestro tema y delimitemos el mismo. Problema de investigación. ¿Qué es primero un problema de investigación? Es aquello que se desea investigar y es lo que va a dar pauta a toda mi investigación. ¿Cómo se plantea? El problema de investigación es la base de todo proceso científico, algo que necesita ser explicado. Para establecerlo y diseñar un proceso de investigación es necesario ser claro, concreto y delimitar el espacio donde se desarrolla. Yo tengo aquí una pregunta que sería una pregunta de investigación que también daría paso o me ayudaría apoyándome de un problema de investigación. Pero necesitamos definir un problema para saber qué quiero investigar. Si no parto de no tener ningún conflicto, pues entonces no voy a investigar nada, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos definiendo el tema, somos muy claros, muy concretos y lo estamos delimitando muy bien. No me estoy yendo a todas las universidades, solamente una universidad, solamente una carrera,
solamente de primer semestre, el rendimiento académico, y estoy definiendo los años 2010, 2015. Y ya con eso, bueno, sé que tengo el problema que quiero saber qué pasa con el rendimiento académico. Eso es mi problema. Yo voy a investigar para saber qué pasa con el rendimiento académico de los estudiantes de medicina del primer semestre de la carrera tal, del periodo tal. Pero tengo que partir de mostrar un problema. Ahora, la actividad nos dice que también tenemos que argumentar. ¿Cuál es nuestra postura? Para lo cual debemos de argumentar. Recordemos y no olvidemos que esto es esencial porque ya lo vimos desde la semana número 1, que nuestro argumento se compone por premisas que nos llevan a una conclusión. Acuérdense que las premisas son ideas completas que me permiten dar pauta a una conclusión y por lo tanto mi conclusión debe ser más completa porque contiene mis premisas. Ya lo veíamos en el ejemplo que vienen los recursos. Si ustedes se recuerdan que hablábamos de la pintura cubista y decía primero que la pintura cubista, no sé, representa las diferentes figuras geométricas, por decir algo. Y en la segunda premisa decía, bueno, Pablo Picasso es el representante más destacado de la pintura cubista. Y entonces, por lo tanto, en la conclusión se hacía el conjunto de las dos premisas y por lo tanto mi conclusión queda un poquito más extensa y contiene mis dos premisas. Entonces, recordemos que, bueno, podemos nosotros construir este argumento. ¿Por qué podemos decir, bueno, sí, directamente, ¿por qué no llego a la conclusión? ¿Para qué necesito las premisas? Porque las premisas me ayudan a darle el fundamento a mi conclusión, a mostrar que ha sido el resultado de diversos conocimientos o diversas investigaciones. A lo mejor yo no dije nada más que la pintura cubista tendría ciertas características. Yo tuve que haberlo investigado. Yo no dije nada más que Pablo Picasso era el representante más importante de la pintura cubista. Yo tuve que haberlo obtenido esa información de otro lado para saber que él era el representante más importante con sus pinturas sobre ese tipo de pintura cubista, ¿no? Por lo tanto, he ahí la importancia de trabajar primero con las premisas y esto me ayuda al desarrollo de mi conclusión. Después nos dice revisión en diferentes disciplinas que viene siendo nuestro marco teórico. No olvidemos que nos dice, ¿en dónde vas a investigar? Ya tienes definido tu tema, vas a hablar sobre la inteligencia artificial, pero ¿qué vas a hacer para obtener información? Ah, bueno, primero, y lo que debe estar siempre en nuestra mente, así siempre en nuestra mente, antes de buscar en cualquier buscador de Internet, acudamos a buscadores académicos. Recuerden que ustedes que en la primera semana, como uno de los recursos, ustedes tienen una infografía con los 9 mejores buscadores académicos. Y yo les digo, apréndanse 2, trabajen con 2. Google Académicos el primero. ¿Por qué? Porque Google trabajamos todo el tiempo estamos nosotros entrando a Google y preguntándole a Google y Google para acá y Google para allá. Entonces, cuando vayamos a trabajar hacer nuestro trabajo, nuestras actividades integradoras, pues acudamos a Google Académico y preguntémosle a Google Académico. Ya veamos, Google Académico nos puede dar información. Todo lo que encontremos en los buscadores académicos es confiable y es veraz. Ya no tenemos que hacerlo pasar por un análisis de ver si la fuente es confiable, si me está dando datos del autor, si me indica también sus mismas fuentes de consulta. Entonces, trabajemos en esa parte. Otro de los buscadores académicos que hemos recomendado es Redalic. Ya lo mostramos en la semana número 1, ingresamos a Redalic. Podemos buscar nuestro tema. Cuando hemos seleccionado de todas las opciones que nos presenta una fuente de consulta de esas opciones, nos puede indicar cómo se cita esa fuente en nuestras referencias. Aparecen diferentes formatos y escogemos el formato APA en su última edición. Y ya con eso tenemos la información para pegarlo en nuestra sección de referencias y también podemos de ahí obtener información para hacer nuestras citas directas o indirectas dentro de nuestro texto. Entonces, busquemos en estos 2 buscadores académicos. Tenemos que acudir siempre a fuentes confiables y decir en este punto qué hice yo y a dónde acudí para buscar esa información. Buenas tardes, no sé si es Nefos o cómo es. Lo que podemos hacer, porque acuérdense, no se preocupe, porque acuérdense que al final paso asistencia es irse usted a integrantes
y el primer integrante es el de usted, el que se llama así. Lo que puede hacer es se ubica ahí y del lado derecho aparece en un cuadrito con puntitos. Y entonces ahí le da clic y le dice renombrar o rename y ya le puede poner su nombre. Sí, lo puede poner así para que ya al final, ahorita tenemos un buen tiempo, al final usted ya le pueda pasar la asistencia. Si no lo logra, al final me recuerda en el chat, yo le pregunto quién es y ya me lo pone. Muy bien, entonces, bueno, estamos así. En esta parte, entonces, vamos a indicarle dónde vamos a buscar la información para hacer mi investigación. Es lo que queremos saber, o sea, que nos sentemos y digamos, yo lo voy a buscar aquí, encontré una biblioteca virtual o voy a buscarlo en un buscador académico que se llama así. ¿Dónde voy a acudir para obtener esa información? Vamos con la parte de los objetivos, un área de oportunidad dentro de esta semana, siempre, siempre. ¿Qué son los objetivos? Incluso no lo pensemos en la parte académica, pensémoslo en la parte personal. ¿Qué son los objetivos? Un fin que se desea llegar o una meta que se desea lograr. Pensemos cuando siempre nos hacemos un objetivo. Pues mi objetivo va a ser bajar de peso. Bueno, ya tengo un objetivo muy bien definido, ¿no? Pero sí es importante que nosotros en los objetivos, que aquí lo vamos a definir también, los objetivos son resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de actividades que integran un proyecto, empresa, entidad, deben ser medibles o cuantificables. Nosotros siempre cuando tenemos un objetivo debemos de decir qué vamos a hacer para lograr el objetivo. No puedo decir nada más, pues yo quiero bajar de peso, pero ¿qué voy a hacer para bajar de peso? ¿No? Necesito esa parte. Tienen ustedes como uno de los recursos en esta semana una estructura de un objetivo, que si respondemos a esa serie de preguntas, me ayudan obviamente a estructurarlo bien. Aquí tenemos una, por ejemplo. Aquí tenemos el objetivo, yo lo voy a leer de forma completa, determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Muy bien, si yo lo desgloso, lo primero, y esto no puede fallar, es que yo tengo que redactar mi objetivo primero con un verbo en infinitivo. Determinar, conocer, lograr, buscar. Lo que yo quiera tiene que ser un verbo en infinitivo. Y luego debo de responder qué cosa. Primero, determinar qué cosa voy a determinar. El número de errores en la elaboración del objetivo general. Ya supe qué quiero hacer, pero luego viene el cómo. Si no pongo las acciones, pues nunca voy a lograr mi objetivo. ¿Cómo voy a determinar el número de errores? Mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes. Ok, ese es un cómo, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo tener 30 cómo, pero yo necesito bien decir en el objetivo cuál es el cómo que voy a utilizar. O sea, qué actividad voy a hacer para lograr mis objetivos. Y por último, un para qué. O sea, ¿para qué quiero bajar de peso? ¿Para qué? Y en este caso, ¿para qué voy a hacer esa revisión? Para enmendar sus errores. Vuelvo a leerlo completo. Determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Y con eso tenemos el objetivo. Mi sugerencia es, ¿cómo podemos redactar un objetivo sin que sea complicado? Hagámoslo en forma de listita. Pero recordemos que mi objetivo parte de mi problema, es lo que yo quiero lograr en base al problema que yo ya planteé, ¿no? Mi problema de investigación. En base a eso, entonces yo voy a redactar lo que es mi objetivo. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a poner el verbo en infinitivo. Y yo pongo verbo en infinitivo. Después voy a colocar la pregunta qué cosa. Y después la pregunta cómo. Y después la pregunta para qué. Y así las voy respondiendo. Verbo, lo pongo, qué cosa, lo respondo, cómo lo respondo y para qué lo respondo. Y una vez que lo tenga, démosle una lectura y leámoslo completo. Si obviamente se entiende y tiene coherencia, perfecto, ya tenemos nuestro objetivo y así lo copiamos y lo pegamos en nuestro documento. Pero, pues es una estructura. Si yo desgloso el objetivo tal cual como lo tenemos aquí, lo voy a poder sacar y lo voy a lograr, ¿no? Exactamente. Ir, ¿no? Muy bien. Esta es nuestra primera área de oportunidad, pero no perdamos de vista que tenemos por ahí
otra área de oportunidad que viene siendo la hipótesis. Esta hipótesis, ¿cómo nos conflictúa mucho? Muy bien, la hipótesis primero vamos a ver qué es. Primero vamos a partir de qué es y luego les digo qué no es, porque luego esto resulta muy confuso dentro de la actividad. Primero, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición o conjetura respecto del modo de darse la realidad. Son promesas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. Es una suposición. Puede ser cierto, puede ser que no sea cierto, y eso no tiene ningún problema. No hay problema con que mi hipótesis sea cierta o no. Es como, yo voy a redactar mi hipótesis en forma de afirmación. Yo creo que así es. Es cuando salimos, por ejemplo, de la casa y vemos las nubes negras, ¿no? Así bien oscuras y negras. Y yo digo, si las nubes están oscuras, entonces va a llover. Yo estoy diciendo mi suposición. Y no necesariamente podría pasar así. A lo mejor llega el aire y se las lleva y no llovió. Y no hay ningún problema con eso. O sea, no hay ningún problema con mi suposición sea cierta o no sea cierta. Pero es lo que yo creo, en este caso, en el punto de aterrizarlo en una investigación, es lo que yo creo que voy a encontrar. Es lo que yo creo que va a pasar. Pero si yo siguiera con este proceso de investigación, yo podría encontrar la respuesta. Pero ahorita, como decimos, estamos iniciando este protocolo de investigación y es necesario encontrar estos puntos. Vamos a ver este video, pero en este sí nos vamos a detener. Después de verlo, nos vamos a detener en cada uno de los puntos para explicarlo y para que vean cómo podemos redactar una hipótesis de forma demasiado sencilla. Nada más que saben que los videos luego son conflictivos, porque luego lo tengo que hacer chiquito y luego grande. Déjame ver si así, dando la indicación de pórtate bien. Y aquí. Ay, voy para otro lado. Déjeme hacerlo chiquito. Que luego lo hago chiquito y se carga más rápido. Aquí está. Ahora sí. Grande. Ahora sí. Lo vemos. No te preocupes. Igual si podemos renombrarnos, porque me aparece el nombre del celular, por favor, se los agradecería porque si no, no voy a saber cómo voy a pasar la asistencia. Ok, vamos a ver y escuchar este video y ahorita nos vamos a detener en cada uno de los puntos para que nos quede bastante claro qué podemos hacer.
Muy bien. Yo me voy a detener y me voy a regresar en cada uno de los puntos, pero son 5 pasos para poder redactar lo que es nuestra hipótesis de forma sencilla. Vamos a explicar cada uno de los pasos para que veamos que no es nada difícil y cómo podemos hacerlo de forma precisa. Primero, recordemos que, bueno, ya tenemos que partir de nuestro problema, que es lo que va a dar pauta o paso a toda nuestra investigación. Punto número 1, paso número 1, identifica el problema. Este es un ejemplo. El pesista de la delegación de tu país se aparta de la rutina y comete errores en los enviones cuando compite, no cuando entrena. Ahí tenemos una situación concreta, un problema concreto. Vamos a pasar a nuestro paso número 2. Identifica como Y lo que sabes. Lo que sabes es el problema nada más. No tenemos que inventar nada. Que el pesista se aparta de la rutina, que comete errores cuando está en competencia y no durante el entrenamiento. Cuando es la competencia vienen todos los errores, pero cuando entrena no. ¿Ok? Es lo único que sabemos. Vamos con nuestro paso número 3. Espérame. Perdón, es que como tuve que dejar entrar a alguien, se activó. Paso número 3, identifica como X lo que no sabes. Las causas por las cuales ocurre Y, que viene siendo lo que planteamos. Es decir, que no sabemos qué le pasa al pesista durante la competencia que se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. No sabemos, no le hemos ido a preguntar, entonces no lo hemos investigado, entonces no sabemos. Muy bien, ahora vamos con el paso número 4. Paso número 4. Escribe una suposición de por qué ocurre Y. Supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. En nuestra suposición todavía no le he preguntado, así que yo lo voy a poner así. Así que vamos a redactar nuestra suposición, que viene siendo nuestra hipótesis, de la siguiente manera. Redacto una proposición con este esquema. Si colocamos las causas, entonces colocamos las consecuencias. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Es lo que suponemos puede suceder en un futuro. Es lo que suponemos, por lo cual suceden las cosas. Yo lo podría determinar así. No a lo mejor lo que sucede en un futuro, porque aquí, por ejemplo, en nuestro caso, estamos diciendo que cuando el pesista va a la competencia, está entrenando todo perfecto, pero cuando va a la competencia ya no le sale igual como lo entrenó. Y no es algo de un futuro, sino es algo que estamos viendo porque ya es una problemática que se está presentando. Entonces, lo que hacemos es, lo que nosotros decimos, lo que creemos que está pasando, porque una hipótesis es mi suposición de lo que yo creo, por lo cual pasan las cosas, que esto abriría las puertas a una investigación completa, cosa que no voy a hacer en esta actividad. No tengo por qué explayarme después de poner esta hipótesis de explicar y decir, no, únicamente tenemos que escribir la hipótesis, porque lo que vamos a hacer en la actividad integradora son los principios de una investigación. Por eso, esto quiere decir, si yo digo que el pesista se encuentra bajo presión y por lo tanto no le salen las cosas durante las competencias, esto quiere decir que yo voy a tener que investigar por esa ruta. Yo voy a tener que ver si el pesista a lo mejor cuando entrena está muy tranquilo, pero se pone muy nervioso cuando se va a las competencias. Yo tengo que hacer investigación sobre ese parámetro o esos puntos que yo determiné con la hipótesis. Por eso es una suposición. Y para que nos quede muy claro, muy concreto cómo lo debemos de poner, así ponemos. Si nosotros, X son las causas e Y son los efectos. Entonces vamos a poner, si colocamos las causas, entonces colocamos los efectos igual como lo tenemos aquí. Si colocamos las causas, el pesista se encuentra bajo presión, entonces colocamos las consecuencias, ¿no? Se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Y así lo tenemos que poner. Por lo tanto, yo diría aquí que no es la hipótesis. No es la hipótesis, no es mi objetivo, no lo va a sustituir, no puede sustituir
mi hipótesis de mis objetivos. La hipótesis no me va a decir lo que yo voy a encontrar, sino simplemente es mi suposición, como si yo la redactara en una forma de afirmación. Como cuando yo dije, si las nubes están negras, entonces seguro va a llover. Ya, te lo dije. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Y cómo voy a hacer? Pues después ya me fijo en las nubes o ya me espero, veo el tiempo. O sea, yo como que hago el análisis, pero yo parto de lo que yo dije, ¿no? Entonces, eso me va a permitir hacer con la hipótesis, partir de lo que dijimos. Por eso, entonces, no puede ser un objetivo, no puedo decir lo que yo voy a encontrar, porque eso es la hipótesis, eso no es la hipótesis. Y recuerden que tampoco debemos de poner en la hipótesis una como una investigación, porque luego ha pasado que en la parte de la hipótesis ponemos un texto y una introducción y el desarrollo. No, no va ahí. No va ahí. Es que, sí, exactamente. Es como plantear las soluciones como que digo, pues esto es lo que pasa y ya. Entonces, no al decir que planteamos una solución, también estaríamos diciendo que esa solución que yo digo, lo que permite con la hipótesis es que yo haga una investigación posterior para ver si es cierto o no. Y no pasa nada con que si yo dije que se pone muy nervioso el pesista, a lo mejor no es cierto. A lo mejor no se pone nervioso, a lo mejor los instrumentos con los cuales hace ejercicio cuando entrena no son los mismos en la competencia y esto lo hace que se desconcentre. Pero a lo mejor él está muy seguro de sí mismo. Y no pasa nada, simplemente es como si fuera, como decían, mi solución, como si fuera mi afirmación, pero que me permite dar pauta a una serie de investigaciones, cosa que no hacemos aquí en la actividad. Únicamente ponemos como los inicios de la investigación. Muy bien, redacten así su hipótesis. ¿Qué les aconsejo hacer? Pues tienen ustedes el video como recurso de esta semana 3. Descárguenlo, váyanse paso a paso, detengan el video, vayan redactando su hipótesis y así se van con el paso número 2 hasta que lleguen al paso número 5 y ya tengan su hipótesis, que acuérdense que partimos del tema que nosotros estamos planteando y sobre todo del problema que ya nosotros planteamos. Muy bien, ¿sí vamos bien? ¿Todo bien, todo bien, todo bien? Recuerden cualquier duda, pónganlo en el chat. Me voy a avanzar, si no, terminamos. Aquí tenemos un ejemplo de hipótesis. Si la empresa Mielite SADCB implementar un plan de publicidad en el centro urbano de Santana enfocado a promocionar los productos y servicios que ofrece, entonces las ventas en ambas categorías se incrementarían. Ok, muy bien. Vamos bien. De todos modos, si no, ahorita no salen dudas y después salen, por favor, háganmelas llegar. Vamos a explicar ahora sí las actividades integradoras. En la segunda retomo los mismos puntos que acabamos de ver. Primero, actividad integradora número 5, reconocer investigaciones. Vamos a dar respuesta a esta tablita que tenemos aquí, pero obviamente yo nada más puse una parte de la tabla porque son 3 textos que hay que leer. Lo que me aparece en la tabla es del lado izquierdo el tema y totalmente del lado derecho es la fuente y ahí viene el documento en color azul que hay que descargar y leer para poder dar respuesta a cada una de las partes de la columna de la tabla, como ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema, que es matemáticas, medicina, sociología. Primero tenemos que leerlo para poder saber y contestar. ¿Cuál es el problema que me presenta? Tanto problema como argumentos, como relevancia, lo puedo escribir con mis propias palabras, pero si yo lo detecto dentro del texto y considero que está muy bien determinado el problema, puedo copiar esa parte y pegarlo. Obviamente no es válido que copiemos hojas completas, ¿no? Porque si no, quiere decir que entonces ahí tendríamos nosotros que acudir a nuestra comprensión lectora y poder redactar lo que es el problema abordado o los argumentos o la relevancia. Recuerden que debemos de poner argumentos principales de la investigación que nos está presentando el autor. Así igual como lo hicimos en la semana número 1 cuando hicimos la actividad sobre el texto de Octavio Paz, así y determinamos los argumentos que nos presentaba
como el mexicano, la mujer mexicana y todo, así lo vamos a colocar. Y por último, la relevancia de la investigación en tu entorno. ¿Por qué es importante esta investigación en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra comunidad, donde queramos nosotros colocarlo? Igual vamos a responder lo mismo en cada uno de los documentos, únicamente aquí está la captura de pantalla del primero. Con eso nos vamos a nuestra siguiente actividad integradora, que es la número 6, iniciar una investigación. Aquí sí, entonces, voy a retomar lo que acabamos de ver hace unos momentos, donde dice, selecciona un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas sobre el tema legalización de las drogas, de manera que podrás reutilizar la información que ya está en las actividades anteriores, ¿no? Pero si lo prefieres, puedes hacerlo sobre otro tema. Punto número 2, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Tenemos que plantear un problema que necesitamos o queremos darle solución, entonces esto va a dar pauta a nuestra investigación. Punto número 3, justifican al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación, por qué es importante. Punto número 4, argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste, qué es lo que tú piensas sobre ese problema. En punto número 5, indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que se ha abordado el problema de investigación que elegiste o en las cuales tú te vas a fundamentar. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. Si yo estoy ocupando, puede ser sobre el tema de legalización de las drogas o sobre cualquier otro tema. Así tenemos la indicación. Podemos seguir trabajando con el mismo. Ya en la semana número 4 sí tenemos que abarcar otro tema, pero aquí todavía podemos seguir con ese tema o bien si queremos uno nuevo. Entonces, voy en el punto número 5, si yo digo, el derecho me va a aportar información, entonces tengo que describir en 4 líneas por qué voy a trabajar con derecho, con el derecho. Ah, pues porque me da esto, otro, y tengo que justificarlo en 4 líneas. Punto número 6, formula 2 objetivos que buscas alcanzar con tu investigación. Tengo que poner, ya redactar mis objetivos como lo vimos, iniciamos con verbo en infinitivo, qué vamos a hacer, luego cómo lo vamos a hacer y obviamente para qué. Así vamos a redactar 2 objetivos. Punto número 7, genera una hipótesis respecto al problema de investigación que te planteaste. Aquí, recuerden, ¿cómo podemos redactar nuestra hipótesis? Ya tenemos ahorita el video. Recuerden que la hipótesis es una suposición de que lo que nosotros pensamos de por qué suceden así las cosas. Y punto número 8, coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados. Recuerden que al colocar las fuentes de consulta es como nuestra sección de referencias de nuestros documentos, donde tenemos que incluir toda la información que nos solicita en formato APA. Pueden acudir y revisar su manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP para colocar su sección de referencias y ahí decir todas las fuentes a las cuales ustedes acudieron, porque acuérdense que pues no tenemos nosotros toda la información. Esto quiere decir que alguna fuente sí acudimos para obtener los datos que aquí se nos están mencionando. Y por último, pues guardar nuestro documento. ¿Alguna duda sobre la... ¿Sí me logran escuchar? ¿Sí me logran escuchar hasta el momento? Sí, sí me logran escuchar. Porque me sacó. Ay, ay, ay. ¿Sí me escuchan? Mm, escucho. Sí, sí, sí me escuchan. Sí, ok, es que me sacó. Luego me dijeron. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a terminar porque esto si no, le voy a volver a dar soponcio. Bueno, no olvidemos, por favor, que tenemos 2 encuestas para poder visualizar la semana número 4. Muchas gracias. Que viene siendo, opina sobre tu asesor virtual y
opina sobre tu módulo? Es importante que nosotros le respondamos para poder visualizar nuestra semana número 4. Les pedimos que seamos objetivos para poder nosotros mejorar el servicio que tenemos hacia ustedes. Y por último, y no se vayan porque tengo 2 puntos importantes, una frase de Albert Einstein que me gusta mucho que dice: ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. Eso con la parte, obviamente, de las investigaciones. Muy bien, recuerden que si tienen alguna duda sobre las actividades, por favor háganmela llegar por medio de la plataforma. Y también es importante que les mencione, ahorita ya no nos dio tiempo porque ya vamos a llegar a la hora. El viernes vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a entrar a 2 espacios de diseño gráfico que es Genially y es Canva. En Canva, en Canva, tanto en Genially les voy a enseñar a cómo poder grabar un audio y en Canva, cómo también poder utilizar la inteligencia artificial. Todo esto aplicado a las actividades que nosotros debemos realizar en este módulo. Así que, sobre todo Canva, recuerden que ustedes tienen varios, pues varios cursos que nos han dado, talleres que nos han dado en la plataforma de Prepa en Línea CEP, pero si no, por favor, regístrense en Canva con su correo de Prepa en Línea CEP. Tan solo es lo único que les pido para que podamos hacer nuestras actividades ese día viernes y les pueda enseñar yo más elementos para que ustedes puedan trabajar en este y en otros módulos. Y por último, voy a pasar a asistencia. Tengo a Mayrani, a Devni, a Graciela. ¿Quién me falta, por favor, si me lo anota en el chat? Graciela, a Narmi, a ver. Narmi, a Rosa María Santiago y a Sara Pérez. Y me falta Nefos, Gloria. Gloria. Aquí está, Gloria. Ok. Y ya con eso tenemos a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Nos vemos el día viernes, igual a la misma hora, como diría Batman, por el mismo Vaticanal. Pero nos vemos el día viernes. Por favor, regístrense en Canva para que podamos hacer una pequeña actividad todos juntos. Vean lo que pueden hacer. Podemos trabajar con la famosa inteligencia artificial aplicado en nuestras actividades. Entonces, por lo menos, regístrense en Canva. Y ya, genial, y también les enseño otro espacio que ustedes pueden utilizar. Les mando un fuerte abrazo, síganse cuidando mucho y nos vemos en la plataforma de Prepelina C. Que tengan una excelente tarde.